¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de ser una persona amable y generosa, no recibes el respeto que esperas? Es probable que hayas dedicado tiempo y esfuerzo en ayudar a los demás, brindando apoyo, pero ¿por qué, en ocasiones, esta bondad no es correspondida como debería? En lugar de recibir gratitud, es posible que te hayas sentido ignorado, explotado o incluso menospreciado, lo que genera una sensación de frustración. Este fenómeno no es casualidad ni mal suerte, sino una dinámica profundamente enraizada en la psicología humana. Carl Jung, el reconocido psicólogo y filósofo, habló extensamente sobre el concepto de la sombra, una parte oculta de la mente que se manifiesta de formas inesperadas. La sombra es aquella faceta del ser humano que, a menudo, no somos capaces de reconocer o aceptar en nosotros mismos. Y una de las maneras en las que la sombra se expresa es precisamente a través del desprecio hacia aquellos que no establecen límites claros. Si alguna vez has sentido que tu amabilidad no es correspondida con respeto, entonces es importante entender este fenómeno desde una perspectiva psicológica más profunda. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones, es gratis y nos ayuda enormemente para traer más contenido como este. Cuando una persona es constantemente amable y se muestra dispuesta a ayudar, puede ocurrir que, sin querer, se convierta en una figura manipulable. Esto no sucede por malicia, sino por la falta de límites claros. Si no pones límites en tu comportamiento, los demás comienzan a aprovecharse de tu amabilidad. Este fenómeno se conoce en psicología como el efecto de explotación de la benevolencia. Al no tener barreras establecidas, permites que las personas entren en tu esfera emocional y tomen lo que deseen, sin que haya consecuencias para ellos. Por supuesto, esto no significa que debas dejar de ser amable, pero sí es crucial aprender a establecer límites firmes y claros. Carl Jung también habló sobre la importancia de conocer nuestra sombra. Él decía que nadie puede tener una conciencia tranquila sin haber enfrentado y comprendido su sombra. Si tu amabilidad no tiene límites, no solo permites que los demás se aprovechen de ti, sino que, además, renuncias a una parte esencial de tu ser, la capacidad de decir no y proteger tu espacio emocional. De hecho, la sombra no solo está compuesta por los impulsos reprimidos, sino también por las cualidades que no reconocemos en nosotros mismos, como la capacidad de ser asertivos, de decir no y de cuidar de nuestro bienestar. Este equilibrio entre amabilidad y autoprotección es fundamental para mantener la salud emocional. Cuando no sabemos establecer límites, las personas tienden a percibirnos como alguien disponible a todas horas, lo que puede llevar a una falta de respeto y consideración. Las personas que carecen de límites claros son más fácilmente manipuladas, y su bondad es vista como una oportunidad para que otros obtengan lo que necesitan sin ofrecer nada a cambio. Esta dinámica puede resultar agotadora y desencadenar sentimientos de frustración y resentimiento. Es importante entender que el respeto no siempre viene de ser bueno sin más. Ser amable y generoso no tiene que significar estar disponible todo el tiempo para los demás, sin tener en cuenta tus propias necesidades y límites. El respeto verdadero, tanto por uno mismo como por los demás, proviene de una comprensión de que tu bondad no debe ser explotada. Jung decía que, para vivir en armonía, debemos equilibrar la luz y la sombra. La luz representa nuestras cualidades positivas, como la amabilidad, y la sombra, aquellas partes de nosotros mismos que rechazamos o ignoramos, como la capacidad de protegernos y establecer límites. Cuando no hay equilibrio entre estos dos aspectos, la bondad se convierte en una carga y el respeto hacia uno mismo se ve comprometido. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de ser una persona generosa y amable, algunas veces no recibes el respeto que esperas? Pareciera que el hecho de ser bondadoso debería traer consigo una mayor apreciación y conexión con los demás, pero en muchos casos, la realidad es bastante diferente. Tal vez te has sentido ignorado, explotado o incluso menospreciado, a pesar de estar siempre dispuesto a dar y ayudar a los demás. Este fenómeno no es fruto de la casualidad, ni de mala suerte, es una dinámica que se encuentra profundamente arraigada en la psicología humana. Carl Jung habló sobre el concepto de la sombra, esa parte oculta de la mente que se manifiesta de maneras que muchas veces no esperamos. Una de las formas en las que la sombra se expresa es en el desprecio hacia aquellos que no establecen límites claros.
Si alguna vez has sentido que tu amabilidad no es correspondida con respeto, entonces es importante entender este fenómeno desde una perspectiva psicológica más profunda. No es que las personas estén actuando malintencionadamente, sino que se están proyectando en ti las sombras de sus propias inseguridades, sin que ellos mismos lo perciban. La amabilidad, cuando no está acompañada de límites saludables, puede ser percibida por otros como una debilidad. Esto se debe a que los seres humanos están naturalmente programados para probar los límites de los demás, especialmente cuando estos no se expresan de manera clara. Si siempre estás disponible para los demás, si constantemente dices sí y pones las necesidades ajenas por encima de las tuyas sin hacer valer tus propios límites, entonces las personas pueden comenzar a percibirte como manipulable. Este fenómeno tiene un nombre en psicología, el efecto de explotación de la benevolencia. Cuando no estableces límites claros, permites que cualquiera entre a tu esfera emocional y tome lo que desee sin ninguna consecuencia. En muchos casos, las personas tienden a respetar más a aquellos que tienen una clara noción de sus propios límites. Mientras que los que parecen estar siempre disponibles se ven como alguien en quien pueden apoyarse sin necesidad de ofrecer nada a cambio. El resultado es que tu amabilidad puede ser mal utilizada. Esto no significa que debas dejar de ser amable. Por el contrario, lo que se necesita es aprender a establecer límites firmes y a comunicarlos de manera clara. Jung decía que nadie puede tener una conciencia tranquila sin conocer su sombra. Si tu bondad no tiene límites, no solo permites que los demás se aprovechen de ti, sino que también pierdes la oportunidad de integrar una parte importante de tu ser, esa capacidad de decir no y proteger tu espacio. La sombra no es solo el conjunto de impulsos reprimidos, sino también las cualidades que no reconocemos en nosotros mismos, como la habilidad para ser asertivos y cuidar de nosotros mismos. Si no aprendes a equilibrar tu naturaleza altruista con una saludable defensa personal, los demás terminarán viéndote como alguien que pueden usar a su antojo, en lugar de alguien con fuerza interna. Aprender a decir no, a poner límites, es esencial para proteger tu bienestar emocional y para ser visto con el respeto que mereces. Ahora, imagina que en lugar de luchar contra tus emociones, las ves como mensajes, como una forma en que tu psique te está guiando para que prestes atención a algo que quizás no habías considerado antes. Puede ser un conflicto no resuelto, una necesidad insatisfecha, o incluso una parte de ti mismo que necesita ser aceptada. Cuando empiezas a ver tus emociones como una herramienta para el autoconocimiento, te liberas de la tiranía de la sombra. Aprender a escuchar lo que tus emociones tienen que decirte es un paso crucial para lograr la paz interior. De hecho, el primer paso para integrar la sombra es simplemente ser consciente de ella. Jung nos instaba a observar nuestras reacciones emocionales sin juzgarlas. En lugar de tratar de suprimir un sentimiento de ira o miedo, podemos preguntarnos, ¿qué me está enseñando esta emoción? ¿Qué parte de mí mismo estoy rechazando o ignorando? Al hacernos estas preguntas, comenzamos a tomar el control de nuestras emociones en lugar de ser controlados por ellas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué repetimos patrones en nuestras relaciones, a pesar de que sabemos que no nos benefician? Tal vez has experimentado una y otra vez situaciones similares, con personas que parecen actuar de manera idéntica a las anteriores, generando las mismas emociones y frustraciones. Este fenómeno no es fruto de la casualidad, y Carl Jung nos ofrece una profunda explicación al respecto. Jung hablaba de la proyección, un mecanismo psicológico que nos lleva a ver en los demás lo que en realidad pertenece a nuestro interior. Cuando no somos conscientes de ciertas partes de nuestra psique, como nuestros deseos ocultos o nuestros miedos reprimidos, proyectamos estos aspectos en los demás. Esto sucede constantemente en nuestras relaciones, y es una de las razones por las que nos encontramos atrapados en ciclos de comportamiento destructivos. Proyectamos nuestras inseguridades, nuestros anhelos no resueltos y nuestras sombras en las personas que nos rodean, esperando que ellos reflejen, consciente o inconscientemente, lo que no hemos integrado dentro de nosotros mismos. Imagina que, en lugar de ver a una persona como realmente es, la ves a través del filtro de tus propias expectativas y emociones no resueltas. Esto crea una distorsión de la realidad que te lleva a repetir los mismos patrones una y otra vez. Si, por ejemplo, tienes miedo al rechazo,
puedes terminar eligiendo a personas que no te valoran adecuadamente, sin darte cuenta de que lo que estás haciendo es proyectar tu propio temor al abandono en ellos. De este modo, inconscientemente atraemos a quienes cumplen con nuestras expectativas de ser rechazados y perpetuamos una dinámica que, en última instancia, refuerza nuestras creencias limitantes. La clave para romper estos patrones es reconocer cuando estamos proyectando, y esto solo puede suceder si estamos dispuestos a mirar hacia adentro, a confrontar nuestras propias sombras. Jung decía que el autoconocimiento es el camino hacia la libertad, y esta libertad llega cuando dejamos de proyectar nuestras inseguridades y miedos sobre los demás. La proyección no solo distorsiona nuestras relaciones, sino que nos impide realmente ver a los demás por quienes son. A través de la integración de nuestra sombra, podemos comenzar a comprender las proyecciones que hacemos y, por ende, empezar a cambiar la forma en que nos relacionamos con los demás. Al darnos cuenta de que cada vez que reaccionamos de manera intensa ante una situación, puede ser que estemos proyectando algo no resuelto dentro de nosotros. Comenzamos a tomar responsabilidad por nuestras emociones y dejamos de culpar a los demás por lo que nos ocurre. Esto no significa que debamos justificar comportamientos abusivos o dañinos, sino que debemos ser conscientes de lo que estamos trayendo a la mesa emocionalmente, y cómo nuestras propias expectativas pueden estar influyendo en la dinámica. Este proceso de integración no es fácil, pero es uno de los pasos más importantes que podemos dar en nuestro viaje hacia el autoconocimiento. A medida que comenzamos a reconocer nuestras proyecciones y a asumir la responsabilidad de nuestra parte en las interacciones, podemos experimentar relaciones más auténticas, basadas en una comprensión más profunda de nosotros mismos y de los demás. La verdadera libertad, según Jung, se encuentra en la capacidad de vernos a nosotros mismos y a los demás sin las distorsiones de la proyección. Si te está gustando el video, dale al botón de suscribirse, es gratis y no tienes excusas, sigamos. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en cómo las emociones reprimidas pueden moldear tu vida sin que te des cuenta? Muchas veces, tratamos de ignorar nuestras emociones más oscuras, como la ira, la tristeza o el miedo, creyendo que simplemente superándolas desaparecerán. Sin embargo, lo que Jung enseñó es que estas emociones no desaparecen, sino que se reprimen en nuestra psique, y tarde o temprano, salen a la superficie de formas que no podemos controlar. Carl Jung definió este proceso como la creación de la sombra, una parte de nuestra psique que contiene todos esos aspectos de nosotros mismos que no queremos reconocer. La sombra no es algo que simplemente existe en nuestro inconsciente, es una fuerza activa que influye en nuestra conducta, pensamientos y relaciones. Mientras más intentemos ignorarla, más poder tiene sobre nosotros, y las emociones reprimidas que la componen pueden aflorar de manera impredecible. Imagina que tienes miedo de ser vulnerable o de mostrar debilidad. Durante años, es posible que hayas tratado de suprimir estos sentimientos porque los consideras inaceptables, o quizás te enseñaron que no era correcto sentirlos. Pero, aunque intentes reprimirlos, estos miedos no desaparecen. En lugar de eso, se acumulan en tu sombra, donde se transforman en patrones de comportamiento destructivos que afectan cómo te relacionas con los demás. Tal vez te vuelvas excesivamente defensivo cuando alguien te muestra cariño o, en un intento por protegerte, rechaces el amor cuando te lo ofrecen. Jung afirmaba que la única forma de liberarse de la influencia de la sombra es enfrentarse a ella directamente. Este proceso, llamado individuación, implica aceptar todas las partes de nosotros mismos, incluso aquellas que nos resultan incómodas o difíciles de enfrentar. Solo cuando somos capaces de reconocer nuestras sombras, de verlas con una mirada compasiva y sin juicio, podemos comenzar a integrar estas partes de nosotros en una forma más saludable. Este proceso de integración no es fácil. Muchas veces, la sombra se presenta de formas que nos desafían profundamente, poniendo a prueba nuestra capacidad de enfrentar nuestras propias vulnerabilidades. Pero, al hacerlo, no solo nos liberamos de los patrones destructivos, sino que también accedemos a una mayor autenticidad y a una vida más plena. Integrar nuestra sombra no significa deshacernos de nuestras emociones reprimidas, significa aceptarlas y aprender a vivir con ellas de una manera que nos permita ser dueños de nuestra experiencia emocional. Es fundamental entender que todos tenemos una sombra, sin excepción. No hay nadie que sea completamente consciente de sí mismo,
y todos tenemos aspectos de nuestra personalidad que preferiríamos no ver. Pero, en lugar de temer a nuestra sombra, Jung nos invita a abrazarla, porque solo al hacer esto podemos alcanzar un verdadero crecimiento personal y una paz interior. ¿Alguna vez te has sentido atrapado entre lo que otros esperan de ti y lo que realmente eres? Esta disonancia interna, esa lucha constante entre ser fiel a ti mismo y cumplir con las expectativas sociales, es una de las experiencias más comunes y dolorosas que los seres humanos enfrentan. En nuestra búsqueda de aceptación, muchas veces sacrificamos nuestra autenticidad, y a lo largo de la vida, esta desconexión con nuestro verdadero ser puede tener consecuencias profundas en nuestra psique. Carl Jung identificó esta lucha interna como una manifestación de lo que él denominó el yo ideal y el yo real. El yo ideal es la imagen de nosotros mismos que construimos para encajar en las expectativas sociales, mientras que el yo real es quien realmente somos, con nuestras imperfecciones, deseos y temores. La brecha entre estos dos yous es donde reside el conflicto, y es precisamente esta desconexión la que puede llevarnos a vivir una vida insatisfactoria. Jung sugirió que uno de los mayores obstáculos en nuestro camino hacia el autoconocimiento es la tendencia a vivir según las normas y expectativas impuestas por los demás. Desde una edad temprana, estamos condicionados a complacer a nuestros padres, profesores y la sociedad en general. Si bien esto puede ser útil en algunos aspectos, el precio que pagamos es alto, perdemos el contacto con nuestra verdadera esencia, y la frustración de esta desconexión se acumula con el tiempo. Una de las claves para superar esta disonancia es lo que Jung llamó la individuación. Este proceso es el camino hacia la integración del yo real con el yo ideal. A través de la individuación, comenzamos a reconocer nuestras propias verdades internas, sin temor a la desaprobación externa. El proceso de individuación nos lleva a abrazar nuestra singularidad, a comprender que nuestra verdadera esencia no depende de los estándares ajenos, sino de nuestro propio entendimiento de quiénes somos. Este viaje hacia la autenticidad no es fácil. Implica cuestionar las creencias que hemos adoptado sin pensar, desafiar las normas sociales que nos han sido impuestas y, lo más importante, liberarnos de la necesidad de aprobación externa. El resultado de este proceso es una vida más plena, ya que aprendemos a vivir desde el interior, guiados por nuestro propio ser y no por lo que otros esperan de nosotros. Jung también destacó que la individuación no es un proceso lineal. A menudo, implica enfrentarnos a nuestras sombras, aquellas partes de nosotros mismos que hemos ocultado o negado. Sin embargo, es a través de este enfrentamiento con nuestras sombras que realmente podemos crecer y evolucionar, ya que cada parte de nosotros tiene algo valioso que enseñarnos. Al integrar estas partes oscuras, nos volvemos más completos y, por ende, más auténticos. Antes de seguir con el video, suscríbete y dale al botón de me gusta si quieres que traigamos más contenido de este estilo. Recuerda que ese es gratis y no tienes excusas. Sigamos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo las experiencias de tu infancia influyen en la persona que eres hoy? Quizás no seas completamente consciente de ello, pero la mayoría de las emociones, decisiones y patrones que seguimos en nuestra vida adulta tienen sus raíces en las vivencias de nuestra niñez. Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, insistió en que la infancia es la fase crucial en la formación de nuestra psique y que gran parte de nuestro ser, incluyendo nuestra personalidad y comportamientos, se construye a partir de esas primeras experiencias. Desde el momento en que nacemos, comenzamos a absorber la información del mundo que nos rodea. Nuestros padres, familiares, amigos y la sociedad en general nos enseñan cómo debemos comportarnos, qué emociones son aceptables y cuáles deben ser reprimidas. Estos aprendizajes tempranos dejan huellas profundas en nuestro inconsciente, y lo que nos parece normal o natural a medida que crecemos es en realidad el resultado de cómo fuimos socializados. Jung hablaba de la importancia de comprender nuestro inconsciente personal, esa parte de nuestra psique que contiene todos los recuerdos, sentimientos y experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Pero hay una capa aún más profunda, a la que Jung se refería como el inconsciente colectivo. Este concepto revolucionario hace referencia a las experiencias y arquetipos compartidos por toda la humanidad, que están presentes en todos nosotros, independientemente de nuestra cultura o época. Estos arquetipos son modelos universales que influyen en cómo interpretamos y respondemos a los eventos en nuestras vidas.
Sin embargo, uno de los aspectos más interesantes de la teoría de Jung es su enfoque en cómo los traumas de la infancia pueden dejar una marca indeleble en nuestra psique. A veces, los niños no pueden procesar o comprender completamente los eventos que viven, y esas experiencias quedan enterradas en el inconsciente, solo para manifestarse más tarde en forma de patrones de comportamiento que parecen no tener sentido. Las experiencias dolorosas de la infancia, si no se enfrentan adecuadamente, pueden generar bloqueos emocionales que afectan nuestras relaciones, nuestra autoestima y nuestra capacidad para ser felices. El proceso de individuación, que Jung propuso como un camino hacia el autoconocimiento, nos invita a revisar estos traumas infantiles y a integrarlos de manera consciente. La individuación no es simplemente un proceso intelectual, sino una transformación profunda que implica reconocer y sanar esas heridas emocionales. Al hacerlo, nos volvemos más completos y auténticos, ya que la aceptación de nuestro pasado y la integración de nuestra sombra nos permite avanzar sin estar atados a viejos patrones destructivos. Lo interesante es que, al igual que otros aspectos de la psicología junguiana, la integración de nuestro pasado no es un proceso lineal ni fácil. A menudo, requiere coraje y vulnerabilidad enfrentarnos a los aspectos de nosotros mismos que hemos mantenido ocultos. Pero a medida que tomamos conciencia de esas experiencias, no solo entendemos por qué somos como somos, sino que también podemos liberarnos de los efectos negativos que han tenido en nuestra vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una vida llena de coincidencias y momentos significativos, mientras que otras sienten que viven simplemente por sobrevivir? Tal vez, al igual que muchos, te has encontrado buscando respuestas a los misterios de tu existencia. Carl Jung, quien fue pionero en explorar los aspectos más profundos del inconsciente humano, dejó una huella imborrable al abordar el concepto de sincronicidad, que es precisamente lo que explica esas situaciones aparentemente inexplicables que nos conectan con algo más grande que nosotros mismos. La sincronicidad, según Jung, es un principio según el cual eventos que no están causalmente relacionados ocurren de manera simultánea, pero tienen un significado profundo que va más allá de la simple coincidencia. Es como si el universo, de alguna manera, se alineara para traernos los mensajes que necesitamos en el momento adecuado. Aunque este fenómeno puede parecer misterioso o incluso místico, Jung lo exploró desde una perspectiva psicológica profunda, sugiriendo que estos eventos son, en realidad, una manifestación del inconsciente colectivo que conecta a todos los seres humanos. El concepto de sincronicidad desafía nuestra comprensión tradicional de la causalidad. En la vida diaria, estamos acostumbrados a pensar en causa y efecto como algo lineal, algo sucede porque otra cosa lo provoca. Sin embargo, Jung propuso que hay situaciones en las que la conexión entre los eventos no es causal, sino que se debe a un principio de significado. Por ejemplo, puedes estar pensando en una persona que no has visto en años y, de repente, esa persona te llama o aparece en tu vida en un momento clave. Este tipo de sucesos no pueden explicarse fácilmente por la lógica racional, pero a menudo nos dejan con la sensación de que hay algo más en juego. Para Jung, la sincronicidad no solo se trataba de momentos fortuitos o coincidencias, sino que también estaba profundamente relacionada con el proceso de individuación, es decir, el proceso de volverse una persona completa y auténtica. La sincronicidad es una forma en que el inconsciente nos guía hacia nuestro verdadero yo, mostrándonos el camino hacia la realización personal. Cuando estás en sintonía con tu psique y sigues tu intuición, es más probable que experimentes estas coincidencias significativas que parecen venir del universo. Además, Jung argumentaba que la sincronicidad está conectada con los arquetipos del inconsciente colectivo. Estos arquetipos son imágenes universales que tienen significados profundos y que resuenan en todas las culturas y personas. Los arquetipos, como el héroe, el sabio, el mentor o el trickster, son figuras que emergen en momentos clave de nuestras vidas para ayudarnos a comprendernos a nosotros mismos y nuestro entorno. Cuando experimentamos sincronicidades, a menudo estamos entrando en contacto con estos arquetipos, que nos proporcionan los símbolos y las lecciones que necesitamos para nuestro crecimiento personal. A través de la sincronicidad, Jung creía que se nos ofrecía la oportunidad de salir del ámbito de lo racional y abrirnos a un mundo de posibilidades mayores,
donde las conexiones no son solo producto de nuestras decisiones conscientes, sino de algo mucho más grande, que es nuestra conexión con el inconsciente colectivo. Es importante mencionar que la sincronicidad no es algo que podamos forzar o manipular, pero sí es algo que podemos aprender a reconocer y a aceptar cuando ocurre. Al estar más en sintonía con nuestra psique, podemos ser más receptivos a estas señales del universo que nos guían en nuestro camino. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las decisiones que tomamos, a veces, parecen estar dictadas por algo más que nuestra simple razón? A menudo, sentimos que estamos tomando decisiones conscientes, pero en realidad, nuestro inconsciente puede estar jugando un papel mucho más grande de lo que imaginamos. Carl Jung, uno de los más grandes psicólogos del siglo XX, exploró profundamente esta dinámica, destacando la influencia del inconsciente en cada aspecto de nuestra vida. Para Jung, la conciencia humana es solo una pequeña parte de nuestra psique. Mucho más grande que nuestra mente consciente es el inconsciente, una parte de nosotros que contiene pensamientos, recuerdos y deseos reprimidos, que no siempre podemos controlar o comprender. Sin embargo, el inconsciente no está solo en su influencia, se une a lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, que es una suerte de herencia psicológica compartida por toda la humanidad. Este inconsciente colectivo está formado por arquetipos, símbolos universales que se han formado a lo largo de milenios y que todos compartimos. La influencia de estos arquetipos no es siempre evidente, pero si miramos detenidamente nuestras decisiones, descubrimos que a menudo estamos siguiendo patrones que no son totalmente nuestros. Por ejemplo, cuando tomamos decisiones en momentos de crisis, puede que no estemos simplemente eligiendo de forma lógica, sino que estemos siendo impulsados por un arquetipo en particular, como el héroe, el sabio o el cuidador. Estos arquetipos no son solo figuras de mitos o cuentos, sino fuerzas que viven dentro de nosotros, guiando nuestras acciones incluso sin que nos demos cuenta. Uno de los ejemplos más claros de cómo los arquetipos pueden influir en nuestras decisiones es el proceso de individuación, un concepto fundamental en la teoría de Jung. La individuación es el viaje hacia la realización del ser completo, un proceso que dura toda la vida y que consiste en integrar todas las partes de nuestra psique, tanto las conscientes como las inconscientes. Durante este viaje, nos encontramos con diversas situaciones en las que tenemos que tomar decisiones que nos empujan a enfrentarnos a nuestras sombras internas. Aquellas partes reprimidas de nuestra personalidad que no queremos reconocer. A menudo, las decisiones difíciles, las que implican una transformación interna profunda, son las que están más influenciadas por el inconsciente. Puede que en esos momentos nos sintamos atraídos por una visión arquetípica, como la de un líder, un mentor o incluso un sabio, que nos guía hacia una nueva comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Este proceso, aunque pueda ser doloroso, es esencial para nuestro crecimiento personal y nuestra capacidad de vivir de manera auténtica. En un nivel más práctico, las decisiones que tomamos también pueden estar influenciadas por lo que Jung llamaba los complejos, que son agrupaciones de pensamientos, recuerdos y sentimientos que están fuera de la conciencia y que, a menudo, dictan nuestra conducta sin que nosotros lo sepamos. Un complejo puede ser tan poderoso que llega a distorsionar nuestra percepción de la realidad y nos lleva a tomar decisiones basadas en miedos, inseguridades o deseos reprimidos. Por ejemplo, si una persona ha tenido una experiencia traumática en su infancia que no ha sido procesada, es posible que ese complejo influencie sus decisiones de manera negativa, llevándola a evitar situaciones similares o, por el contrario, a repetir patrones destructivos. Reconocer la presencia de estos complejos y su influencia en nuestra toma de decisiones es uno de los pasos más importantes en el proceso de individuación. Es por eso que la autoconciencia y el autoconocimiento, dos de los pilares fundamentales de la psicología junguiana, son esenciales para liberarnos de las influencias no deseadas de nuestro inconsciente. La verdadera libertad proviene del entendimiento profundo de nuestras propias motivaciones, deseos y miedos, así como de la capacidad para tomar decisiones conscientes que estén alineadas con nuestro ser más auténtico. Jung nos invitó a mirar en nuestro interior, a cuestionarnos constantemente sobre nuestras decisiones y las razones que nos impulsan a tomarlas. Al hacerlo, podemos comenzar a identificar esos arquetipos y complejos que nos guían y, al hacerlo, tomar el control de nuestra vida de manera más plena y libre.
¿Alguna vez has tenido la sensación de estar tomando decisiones o actuando de manera impulsiva, sin saber realmente por qué? Tal vez sientes que hay algo dentro de ti que te está guiando, pero no sabes exactamente qué es. Si es así, no estás solo. La mayoría de nosotros experimenta momentos en los que nuestra mente consciente parece estar a merced de fuerzas que no entendemos del todo. Carl Jung, el célebre psicólogo suizo, dedicó gran parte de su vida a estudiar esas fuerzas invisibles, a las que llamó el inconsciente, y cómo éste influye en nuestras decisiones y comportamientos. El inconsciente, según Jung, no es simplemente una caja de recuerdos olvidados, como a menudo se describe en la psicología convencional. En realidad, el inconsciente es un vasto territorio de nuestra psique, repleto de pensamientos, sentimientos, deseos y experiencias que están fuera del alcance de nuestra conciencia. Pero, y aquí está la clave, este inconsciente no está muerto ni es estático. Al contrario, está vivo, dinámico, y tiene una influencia continua sobre la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. Dentro de este inconsciente, Jung identificó dos grandes áreas, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal es el cúmulo de nuestras propias experiencias, recuerdos y traumas olvidados, mientras que el inconsciente colectivo es el espacio compartido por todos los seres humanos, que contiene arquetipos y símbolos universales. Los arquetipos son patrones de comportamiento, imágenes o ideas que están presentes en todas las culturas y épocas, como el héroe, la madre, el sabio o el sadhú, la sombra. A lo largo de nuestra vida, esos arquetipos influencian profundamente las decisiones que tomamos, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Por ejemplo, si te enfrentas a una situación difícil, puede que actúes de acuerdo con el arquetipo del héroe, luchando contra la adversidad sin pensar en las consecuencias. O, tal vez, te sientas atraído por el arquetipo del sabio, buscando respuestas profundas y trascendentales. Sin embargo, en ocasiones, los arquetipos también pueden ser oscuros y nos llevan a actuar de maneras destructivas, especialmente si no estamos conscientes de ellos. Uno de los conceptos clave que Jung desarrolló sobre el inconsciente es el de la sombra. La sombra representa todos esos aspectos de nuestra personalidad que rechazamos, que consideramos inaceptables o indeseables. Es una parte oscura de nuestra psique, pero también es una fuente poderosa de energía y creatividad. Jung sostenía que, al ignorar nuestra sombra, corremos el riesgo de vivir una vida incompleta, sin ser verdaderamente nosotros mismos. Por ejemplo, si tienes miedo de ser visto como débil o vulnerable, puedes reprimir esos sentimientos y tratar de presentarte como una persona fuerte y decidida. Sin embargo, al hacer esto, estás rechazando una parte legítima de tu ser, lo que puede llevarte a sentirte desconectado de tu autenticidad. La integración de la sombra, es decir, reconocer y aceptar esas partes de ti mismo que prefieres ignorar, es un paso crucial en el proceso de individuación, el camino hacia el autoconocimiento y el desarrollo personal propuesto por Jung. Lo interesante es que el inconsciente no siempre se manifiesta de forma directa. A menudo se expresa a través de símbolos, sueños y, en algunos casos, incluso a través de situaciones cotidianas que parecen fuera de nuestro control. Un sueño recurrente, por ejemplo, podría estar diciéndote algo importante sobre una parte de ti mismo que aún no has integrado. De manera similar, una relación problemática o una decisión impulsiva podrían ser indicios de que estás siendo guiado por un arquetipo o una sombra no reconocida. Por eso, el trabajo con el inconsciente es tan fundamental para el autoconocimiento. Jung enseñaba que, para ser completos, debemos hacer conscientes esas fuerzas internas que influyen en nuestra vida, especialmente las que provienen del inconsciente colectivo. Al hacerlo, podemos vivir de manera más auténtica, tomando decisiones que estén alineadas con nuestra verdadera naturaleza. Si te está gustando el video, dale al botón de suscribirse, es gratis y no tienes excusas, sigamos. ¿Alguna vez te has sentido atraído por algo sin saber realmente por qué, como si hubiera algo en ti que se sintiera profundamente conectado con esa experiencia o situación? Tal vez te has encontrado en una relación, en una profesión o en una actividad que te ha absorbido sin poder explicarlo racionalmente. Si esto te suena familiar, entonces quizás estés experimentando lo que Carl Jung llamó el llamado del inconsciente.
Jung creía que nuestra psique no solo está formada por lo que somos conscientes de ser, sino también por una red invisible de deseos, miedos y necesidades que nos impulsan de maneras que a veces ni siquiera entendemos. Estas fuerzas provienen, en gran parte, de la interacción entre el consciente y el inconsciente. Pero, más allá de las experiencias personales, Jung identificó algo aún más profundo, algo que se encuentra en todos nosotros, el proceso de individuación. La individuación es un concepto clave en la psicología de Jung. Se refiere al proceso de convertirse en la persona que realmente somos, al integrar todas las partes de nuestra psique, tanto las conscientes como las inconscientes. Este proceso no es algo que ocurra de manera rápida o fácil. Requiere un trabajo profundo y continuo, enfrentando aspectos de nosotros mismos que a menudo preferiríamos evitar. En otras palabras, el proceso de individuación es un viaje hacia el autoconocimiento y la autenticidad, un viaje que nos obliga a confrontar nuestras sombras, nuestros arquetipos y nuestras proyecciones. Uno de los aspectos fundamentales del proceso de individuación es la integración de la sombra, esa parte de nosotros mismos que rechazamos o ignoramos. Según Jung, la sombra no solo representa los aspectos oscuros de nuestra personalidad, sino también aquellas cualidades que no hemos aprendido a reconocer o aceptar en nosotros mismos. Al integrar nuestra sombra, podemos lograr una mayor comprensión de nuestra verdadera naturaleza y, por ende, vivir una vida más auténtica y equilibrada. Este proceso de autoconocimiento no solo implica el trabajo con el inconsciente personal, sino también con el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, como Jung lo definió, es un espacio compartido por toda la humanidad, lleno de arquetipos universales que se encuentran presentes en todas las culturas y épocas. Estos arquetipos, como el héroe, la madre, el sabio, o la sombra, influyen profundamente en nuestra vida diaria, a menudo de maneras que no comprendemos completamente. Por ejemplo, el arquetipo del héroe puede llevarnos a emprender una búsqueda personal, una lucha interior que nos desafía a superar nuestras limitaciones. Sin embargo, si no somos conscientes de este arquetipo, podemos caer en la trampa de vernos a nosotros mismos como víctimas o como personas incapaces de cambiar nuestra realidad. Del mismo modo, el arquetipo de la madre puede influir en nuestras relaciones personales, llevándonos a proyectar expectativas poco realistas sobre los demás o sobre nosotros mismos. Es precisamente a través del proceso de individuación que podemos llegar a comprender estos arquetipos y aprender a utilizarlos a nuestro favor. En lugar de ser controlados por ellos, podemos aprender a integrarlos de manera consciente, tomando lo mejor de cada uno de ellos para formar una personalidad más equilibrada y completa. Jung también hablaba de la importancia de los sueños en este proceso. Los sueños, según él, son una forma en que el inconsciente se comunica con el consciente. Son una especie de puente entre estos dos mundos, ofreciendo vislumbres de las verdades que aún no hemos sido capaces de comprender en nuestra conciencia. A través del análisis de los sueños, podemos descubrir aspectos ocultos de nuestra psique, como miedos, deseos y conflictos internos, que de otra manera permanecerían en la sombra. El análisis de los sueños, entonces, no es solo una forma de explorar nuestra mente subconsciente, sino una herramienta poderosa para el autoconocimiento y la individuación. Al prestar atención a los símbolos y temas recurrentes en nuestros sueños, podemos obtener información valiosa sobre lo que realmente está ocurriendo en nuestra psique y sobre lo que necesitamos para crecer y evolucionar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas parecen tener una fuerza interior inquebrantable, mientras que otras parecen luchar constantemente con sus emociones y su vida en general? ¿Qué hace que algunos individuos atraviesen las adversidades de la vida con resiliencia, mientras que otros se derrumban ante las primeras dificultades? La respuesta podría encontrarse en lo que Carl Jung describió como el proceso de individuación y el desarrollo del sí mismo. El concepto de sí mismo es una de las piedras angulares de la psicología de Jung. A menudo pensamos que somos una sola entidad, un yo fijo y constante. Sin embargo, Jung nos invita a vernos como un conjunto más complejo, una multiplicidad de aspectos que se entrelazan, forman parte de nosotros y, al mismo tiempo, se encuentran en constante evolución. El sí mismo es la totalidad de nuestra psique, un centro dinámico que está en proceso de convertirse, un todo que integra tanto la conciencia como el inconsciente, tanto lo que sabemos de nosotros mismos como lo que aún no hemos descubierto.
El camino hacia el sí mismo es el viaje de la individuación. Este proceso, según Jung, no es solo un proceso de autodescubrimiento, sino una forma de alcanzar una integración completa de nuestra psique. Durante este viaje, nos enfrentamos a nuestras sombras, a nuestras proyecciones, a nuestros arquetipos y, en última instancia, a la tarea de reconciliar todas estas partes dispersas de nosotros mismos en una unidad armónica. Es interesante cómo este proceso se da de manera inevitable en la vida de todos, aunque no todos somos conscientes de él. La individuación ocurre de manera natural en aquellos momentos de la vida en que nos enfrentamos a desafíos significativos, crisis personales o momentos de transformación. De hecho, las dificultades y los momentos dolorosos son algunas de las experiencias más poderosas que nos impulsan hacia el proceso de individuación. Por ejemplo, cuando enfrentamos una pérdida, una ruptura o una enfermedad, nos vemos obligados a confrontar la impermanencia de la vida y nuestra propia vulnerabilidad. Estos momentos nos empujan a reevaluar nuestra identidad, nuestras creencias y nuestros valores. A través de esta reevaluación, comenzamos a descubrir aspectos de nosotros mismos que antes estaban ocultos o reprimidos. Es posible que descubramos fuerzas internas que no sabíamos que teníamos o aspectos de nuestra personalidad que habíamos ignorado. A través del sufrimiento, nuestra psique se ve forzada a encontrar nuevas formas de crecer y desarrollarse. Lo que Jung nos invita a hacer es no solo aceptar este proceso de individuación, sino abrazarlo. Aceptar que las dificultades de la vida no son obstáculos a evitar, sino oportunidades para crecer y convertirnos en quienes estamos destinados a ser. En lugar de resistirnos a los momentos difíciles, debemos aprender a navegar por ellos, confiando en que, aunque el camino sea incierto, nos llevará hacia una mayor comprensión de nuestro sí mismo. Jung también destacó la importancia de los arquetipos en este proceso. Los arquetipos son patrones universales de energía psíquica que se encuentran presentes en todos los seres humanos. Algunos de estos arquetipos incluyen el héroe, el sabio, la madre y la sombra. Estos arquetipos, que se manifiestan en los mitos, las leyendas y los sueños, actúan como guías en el camino de la individuación. Por ejemplo, el arquetipo del héroe es el que nos impulsa a enfrentarnos a las adversidades, a salir de nuestra zona de confort y a embarcarnos en una misión que requiere coraje y sacrificio. A medida que enfrentamos nuestras propias pruebas personales, el arquetipo del héroe nos ayuda a descubrir nuestras fortalezas internas y nos enseña a superar nuestros miedos y limitaciones. Por otro lado, el arquetipo de la sombra es igualmente importante en el proceso de individuación. La sombra representa todo lo que hemos rechazado o ignorado de nosotros mismos, las partes oscuras, las emociones reprimidas, los impulsos que no estamos dispuestos a reconocer. Aunque la sombra puede ser aterradora y difícil de enfrentar, también es una fuente vital de energía creativa. Integrarla en nuestra vida no solo nos permite sanar las heridas emocionales, sino que también nos da acceso a una mayor autenticidad y poder personal. El proceso de individuación también está íntimamente relacionado con la relación que tenemos con los demás. A medida que avanzamos en este viaje hacia el sí mismo, nos damos cuenta de que nuestras relaciones son un reflejo de nuestra propia psique. Las proyecciones que hacemos sobre los demás, las expectativas que tenemos y las dinámicas que creamos son indicativas de las partes de nosotros mismos que aún no hemos integrado. Al ser conscientes de estas proyecciones, podemos aprender a relacionarnos de una manera más auténtica y genuina. La individuación, entonces, es un proceso continuo, una tarea que nunca se termina por completo, pero que nos lleva hacia una mayor comprensión de quiénes somos y quiénes estamos llamados a ser. Es el camino hacia el autoconocimiento, la autenticidad y la integración de todas las partes de nuestra psique. ¿Alguna vez has sentido una desconexión profunda contigo mismo, como si algo en tu interior estuviera tratando de decirte algo, pero no pudieras escucharlo? Quizá hayas experimentado momentos en los que sientes una extraña sensación de vacío o inquietud, incluso cuando aparentemente todo en tu vida está bien. Esa sensación no es casual. Carl Jung explicó que nuestra psique es mucho más profunda y compleja de lo que solemos percibir a simple vista, y que a menudo tenemos una parte de nosotros mismos que está buscando ser escuchada, aunque no siempre lo sepamos identificar.
Esta parte de nosotros, que Jung denominó el inconsciente, no solo contiene lo que hemos olvidado o reprimido, sino que también alberga una riqueza de sabiduría, deseos y potenciales que aún no hemos explorado. La relación que tenemos con nuestro inconsciente es fundamental para nuestra salud psicológica y nuestro bienestar general. Cuando ignoramos esta conexión, es fácil sentir que algo falta o que estamos desconectados de nuestra verdadera esencia. Una de las formas en las que el inconsciente se manifiesta es a través de los sueños. Jung dedicó una parte importante de su trabajo al estudio de los sueños, pues consideraba que son una vía directa a nuestro inconsciente. Los sueños nos hablan en un lenguaje simbólico, transmitiendo mensajes de nuestro ser profundo, que a menudo no podemos percibir mientras estamos despiertos. Cuando soñamos, nuestro inconsciente no solo nos muestra nuestros miedos y deseos ocultos, sino que también nos proporciona las claves para nuestra evolución personal. Jung creía que cada símbolo en un sueño tiene un significado específico y que estos símbolos se conectan con los arquetipos universales de la psique humana. A través de los sueños, podemos acceder a aspectos de nuestra psique que de otra manera permanecerían en las sombras, aquellos rincones de nuestro ser que hemos olvidado o rechazado. Al entender el simbolismo en nuestros sueños, podemos obtener valiosas pistas sobre lo que necesitamos sanar, integrar o desarrollar. Otro de los conceptos fundamentales en la psicología de Jung es el de la proyección. La proyección ocurre cuando, en lugar de ver nuestras propias emociones, deseos o aspectos de nuestra personalidad, los atribuimos a otras personas o situaciones. Es un mecanismo de defensa que nos permite evitar enfrentar las partes de nosotros mismos que nos resultan incómodas o difíciles de aceptar. Por ejemplo, si tienes una tendencia a ser crítico contigo mismo, es posible que también seas crítico con los demás, proyectando tus inseguridades en ellos. O si no has logrado reconocer ciertas emociones reprimidas, como la ira o el miedo, es posible que las proyectes en otras personas, percibiéndolas como hostiles o amenazantes sin razón aparente. La proyección puede ser un obstáculo significativo en el camino hacia el autoconocimiento, ya que nos impide vernos tal como realmente somos. Sin embargo, Jung nos enseñó que cuando tomamos conciencia de estas proyecciones, podemos empezar a integrarlas y sanarlas. Al reconocer lo que estamos proyectando en los demás, podemos comenzar a ver cómo esas cualidades ya existen en nosotros mismos, lo que nos permite integrarlas y transformar nuestra relación con el mundo exterior. Este proceso de integración es clave para el viaje hacia el sí mismo y la individuación. La integración de lo inconsciente no se limita solo a los sueños y las proyecciones. También implica enfrentarse a nuestra sombra, esa parte de nosotros que hemos ocultado o rechazado. Jung creía que la sombra es una parte esencial de la psique humana, compuesta por aquellos aspectos de nuestra personalidad que no encajan con la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. Estos aspectos pueden ser negativos, como los miedos, las inseguridades y los deseos reprimidos, pero también pueden incluir cualidades positivas que no hemos reconocido, como la creatividad o la autoconfianza. Integrar nuestra sombra significa aceptar y reconciliar estas partes reprimidas de nosotros mismos, reconociéndolas sin juzgarlas. Al hacerlo, podemos liberar una gran cantidad de energía psíquica que estaba atrapada en esas partes no reconocidas de nuestra psique. Esta energía liberada puede ser utilizada para crecer, sanar y evolucionar, permitiéndonos vivir de manera más auténtica y plena. Jung también hablaba de la importancia de la autenticidad y la aceptación de uno mismo en el proceso de individuación. Ser auténtico no significa ser perfecto, sino aceptar nuestras imperfecciones, nuestras sombras y nuestras contradicciones. Solo cuando dejamos de huir de nosotros mismos y nos enfrentamos a nuestra totalidad, podemos empezar a vivir una vida más plena y alineada con nuestro propósito. Al integrar el inconsciente, las proyecciones y la sombra, podemos acercarnos más a esa versión de nosotros mismos que Jung denominó el sí mismo. El sí mismo no es un objetivo fijo o algo que se pueda alcanzar de una vez por todas. Es un proceso continuo, una invitación a vivir de manera más profunda, auténtica y consciente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tener todas las respuestas en tu mente, sientes que hay algo en ti que te impide dar el paso decisivo? Esta sensación de estar atrapado en un ciclo, donde sabes lo que necesitas hacer pero no logras hacerlo, es más común de lo que piensas.
Carl Jung explicó que esto tiene mucho que ver con la relación que tenemos con nuestro inconsciente y con los bloqueos que a menudo nos imponemos sin ser conscientes de ello. La razón por la que a veces nos quedamos estancados, incluso cuando tenemos todo lo necesario para avanzar, es que nuestra psique está llena de conflictos internos, tensiones y deseos opuestos. Estos conflictos son parte natural de la condición humana y en muchas ocasiones surgen de la lucha entre el yo consciente y el yo inconsciente. El inconsciente alberga deseos, miedos y traumas que, aunque estén ocultos a nivel consciente, influyen profundamente en nuestras decisiones y comportamientos. Por ejemplo, imagina que tienes el deseo de emprender un proyecto, algo que realmente te apasiona. Sin embargo, a pesar de tu entusiasmo, encuentras excusas para procrastinar, para no avanzar. Esto puede estar relacionado con un miedo oculto al fracaso o al rechazo, algo que no estás dispuesto a reconocer conscientemente, pero que influye directamente en tus acciones. El inconsciente, al estar cargado con estos miedos reprimidos, se interpone en el camino de tus deseos y objetivos conscientes. Jung creía que el proceso de individuación, es decir, el proceso de llegar a ser verdaderamente uno mismo, consiste precisamente en integrar estos aspectos inconscientes y hacer las paces con ellos. Al hacerlo, podemos empezar a reducir las tensiones internas y vivir de manera más coherente con nuestras intenciones y deseos más profundos. Este proceso no es fácil y a menudo requiere de un esfuerzo consciente por confrontar nuestras sombras y reconocer aquellos aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Una de las maneras en las que el inconsciente se manifiesta es a través de los sueños. Como mencioné antes, Jung veía los sueños como una herramienta poderosa para acceder al inconsciente. A través de los sueños, podemos obtener una visión clara de nuestros miedos, deseos y conflictos internos. Al aprender a interpretar los sueños, podemos desvelar las razones detrás de nuestros bloqueos y comprender los mensajes que nuestro inconsciente intenta enviarnos. En este sentido, Jung introdujo el concepto de los arquetipos, que son patrones universales de comportamiento que se encuentran en todos los seres humanos. Los arquetipos son imágenes, símbolos y personajes que existen en el inconsciente colectivo, una capa compartida de la psique humana que va más allá del individuo. Estos arquetipos incluyen figuras como el héroe, el sabio, el rebelde, el cuidador, entre otros. Al identificar y explorar los arquetipos que emergen en nuestros sueños y en nuestra vida cotidiana, podemos obtener una mayor comprensión de nuestras motivaciones y deseos más profundos. Pero la integración del inconsciente no solo se refiere a la interpretación de los sueños o la exploración de los arquetipos. También implica el desarrollo de una mayor conciencia de nuestras emociones y comportamientos y el aprendizaje de cómo tomar responsabilidad por ellos. Jung decía que lo que no hacemos consciente, lo experimentamos como destino. Esto significa que, si no nos enfrentamos a nuestras sombras, miedos y deseos ocultos, estos seguirán influyendo en nuestras vidas de manera involuntaria, llevándonos por caminos que no hemos elegido conscientemente. La integración del inconsciente es un proceso de autoconocimiento profundo. Requiere valentía, ya que implica enfrentar aspectos de nosotros mismos que muchas veces preferiríamos mantener ocultos. Sin embargo, al hacerlo, podemos lograr una mayor paz interior y una vida más auténtica. Jung estaba convencido de que solo cuando enfrentamos nuestras sombras y las integramos en nuestra psique, podemos vivir de manera más plena, alcanzando un equilibrio entre el consciente y el inconsciente. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras atrapado en una versión de ti mismo que no te satisface? Tal vez, por fuera, todo parece ir bien, pero por dentro sientes una desconexión, como si estuvieras viviendo una vida que no refleja tu verdadero ser. Esta sensación de insatisfacción es común, y puede estar relacionada con lo que Carl Jung llamaba la individuación, un proceso psicológico profundo que busca la integración de todas las partes del ser. La individuación es el proceso de convertirse en la persona que realmente somos, más allá de las máscaras que usamos para encajar en la sociedad. Jung creía que la mayoría de las personas viven sus vidas influenciadas por los roles y expectativas que la sociedad les impone, sin llegar a descubrir su auténtico yo. Esta desconexión entre lo que realmente somos y lo que mostramos al mundo puede generar un vacío existencial, lo que nos deja sintiéndonos incompletos y frustrados. El camino hacia la individuación no es fácil.
Requiere una profunda autoexploración y la valentía de enfrentar los aspectos más oscuros de nuestra psique, los cuales a menudo evitamos o negamos. Jung decía que, para alcanzar la plenitud, es necesario integrar todas las partes de nosotros mismos, incluidas aquellas que nos resultan incómodas o dolorosas. Esta integración incluye aceptar nuestras sombras, nuestros deseos reprimidos y nuestras debilidades, y aprender a vivir con ellos de manera equilibrada. Es común que, en la búsqueda de aprobación externa, nos alejemos de nuestra verdadera esencia. Desde niños, aprendemos a adaptarnos a las expectativas de nuestros padres, maestros y la sociedad en general. Esto puede llevarnos a crear una identidad falsa, una fachada que mostramos al mundo para encajar. Sin embargo, mientras más nos alejamos de nuestra verdadera naturaleza, más difícil es encontrar la paz interna. Al final, no se trata de agradar a los demás, sino de ser fieles a nosotros mismos. Jung sostenía que la individuación no es un destino final, sino un proceso continuo de transformación. Es un viaje en el que nos enfrentamos a nuestras sombras, nos reconciliamos con nuestras heridas emocionales y aprendemos a vivir de manera más auténtica. Este proceso nos permite alcanzar una mayor armonía interior y una comprensión más profunda de quiénes somos, lo que nos lleva a vivir de manera más plena y satisfactoria. Antes de seguir con el video, suscríbete y dale al botón de me gusta si quieres que traigamos más contenido de este estilo. Recuerda que es gratis y no tienes excusas. Sigamos. El proceso de individuación implica un trabajo constante de autoconocimiento, en el que debemos estar dispuestos a cuestionar nuestras creencias, a soltar viejos patrones de comportamiento y a dejar ir aquellas ideas que nos limitan. Al hacerlo, crecemos como individuos y descubrimos una mayor libertad interior. La individuación nos permite vernos a nosotros mismos con claridad, sin las distorsiones de los prejuicios o las expectativas externas, y vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. Jung también hablaba de los arquetipos, patrones universales que existen en el inconsciente colectivo de la humanidad. Estos arquetipos representan diferentes facetas de la experiencia humana, como el héroe, la madre, el sabio, entre otros. Al explorar estos arquetipos dentro de nosotros mismos, podemos aprender a reconocer y desarrollar diferentes aspectos de nuestra personalidad, lo que nos ayuda en el proceso de individuación. El héroe, por ejemplo, es un arquetipo que representa la capacidad de enfrentarse a los desafíos de la vida y superar obstáculos. Al conectar con este arquetipo, podemos encontrar la fuerza interior para superar nuestras propias dificultades. La madre, por otro lado, es un arquetipo que representa la nutricia, la protección y el cuidado. Al integrar este arquetipo en nuestra vida, podemos aprender a cuidarnos mejor a nosotros mismos y a los demás. La individuación también está relacionada con el concepto de la totalidad. Jung creía que, para ser verdaderamente completos, debemos integrar todas las partes de nuestra psique, tanto las luminosas como las oscuras. Esto nos permite vivir de manera más plena, ya que dejamos de rechazar partes de nosotros mismos y aprendemos a aceptarlas. Al hacerlo, alcanzamos un mayor equilibrio emocional y psicológico. Si estás disfrutando de este contenido y deseas seguir profundizando en la sabiduría de Carl Jung, te invito a que te suscribas a este canal. Cada video es una oportunidad para explorar más sobre el proceso de individuación, el autoconocimiento y los misterios del inconsciente. ¿Alguna vez te has sentido como si algo dentro de ti estuviera bloqueado, impidiéndote avanzar en tu vida? Puede ser un sentimiento de estancamiento, como si estuvieras atrapado en un ciclo sin fin. Este fenómeno es más común de lo que piensas, y Carl Jung tenía una perspectiva fascinante sobre este tipo de experiencias. Jung habló sobre el conflicto interno y cómo las personas a menudo se ven atrapadas entre diferentes fuerzas dentro de sí mismas, luchando por encontrar el equilibrio. Imagina que tu mente es como un vasto paisaje, lleno de diferentes aspectos de tu ser, algunos conscientes y otros inconscientes. A lo largo de nuestra vida, ciertas experiencias nos llevan a reprimir aspectos de nosotros mismos, a menudo por miedo o inseguridad. Estos aspectos reprimidos, que Jung denominó la sombra, no desaparecen, en cambio, se mantienen en nuestro inconsciente, esperando ser reconocidos y aceptados. El conflicto interno surge cuando nuestras fuerzas opuestas entran en tensión. Por ejemplo, puede haber una parte de ti que desee el éxito y la fama,
pero otra parte de ti que sienta miedo del rechazo y el juicio social. Este tira y afloja constante crea una sensación de disonancia interna que, si no se resuelve, puede llevarnos a sentirnos bloqueados o incapaces de avanzar. Jung afirmaba que para superar estos bloqueos, era necesario integrar estas partes disonantes de nosotros mismos. Esto significa reconocer y aceptar nuestra sombra, en lugar de negarla o rechazarla. La integración de la sombra es un proceso liberador que nos permite ser más completos y auténticos. Es solo cuando dejamos de luchar contra las diferentes partes de nuestra psique que podemos empezar a sanar y a avanzar. El proceso de integración de la sombra no es sencillo. Requiere valentía y la disposición para enfrentarse a aspectos de nuestra personalidad que nos resultan incómodos o incluso dolorosos. Sin embargo, Jung creía firmemente que la verdadera libertad solo se alcanza cuando dejamos de huir de nuestra oscuridad interna y aprendemos a abrazarla. Una de las formas en que podemos comenzar este proceso de integración es a través de la autoobservación. Esto implica hacer un esfuerzo consciente por observar nuestros pensamientos, emociones y comportamientos sin juicio. Cuando comenzamos a ver nuestras reacciones de manera objetiva, podemos empezar a comprender por qué actuamos de la manera en que lo hacemos y descubrir las partes ocultas de nosotros mismos que necesitan ser sanadas. Además de la sombra, Jung también habló sobre el concepto del inconsciente colectivo, una idea que sostiene que todos compartimos una psique común, llena de arquetipos universales. Estos arquetipos representan experiencias humanas fundamentales y se manifiestan en nuestros sueños, mitos y relatos culturales. Al estudiar estos arquetipos, podemos ganar una comprensión más profunda de los patrones universales que dan forma a nuestra vida y nuestras decisiones. Uno de los arquetipos más poderosos es el del héroe, que representa nuestra capacidad para enfrentar desafíos y superar obstáculos. Todos tenemos dentro de nosotros la semilla del héroe, que puede ayudarnos a superar los bloqueos internos y a avanzar en la vida. Sin embargo, para liberar a este héroe interior, primero debemos enfrentar nuestras sombras y reconciliarnos con las partes de nosotros mismos que hemos reprimido. Jung también destacó la importancia de los sueños como una vía para acceder al inconsciente. Los sueños, según él, son una manifestación simbólica de los conflictos internos y las fuerzas opuestas que luchan por nuestra atención. Al interpretar nuestros sueños, podemos descubrir los mensajes que nos envía nuestro inconsciente y utilizar esta sabiduría para superar los bloqueos y avanzar hacia la individuación. Imagina por un momento vivir sin las máscaras que otros esperan de ti, sin las limitaciones que te has impuesto. El viaje hacia el autoconocimiento propuesto por Jung te invita a abrazar todas las facetas de tu ser, incluso las sombras que temes. Este proceso no es fácil, pero es el camino hacia una vida auténtica y significativa. El respeto no se exige, se proyecta. Jung decía que lo que no reconoces en ti, el mundo te lo reflejará una y otra vez. Si nadie te respeta, quizás sea momento de preguntarte, ¿me estoy respetando a mí mismo? Suscríbete para seguir explorando la sabiduría de Jung y comenta dignidad si sabes que el respeto empieza desde adentro. Nos vemos en el próximo video.